versículo 8. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor, y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan, y tendrá gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías, y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió, no le podía hablar, y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas, y permaneció mudo, y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de aquellos días, concibió su mujer Elizabeth, y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo: así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Una vez que terminó todo esto, hermano, ya Elizabeth estaba esperando su bebé. Ya había sucedido todo este milagro, pero llega el momento, hermanos, en que nace el niño. El hecho de que, hermanos, se incluyera esto en la historia, porque aquí el enfoque principal, nos vamos a ir dando cuenta que en cierta forma es Juan, pero el enfoque principal en Zacarías es el Mesías. Entonces es algo que lo vamos a estar viendo con detalle, porque esa es la importancia del advenimiento de Juan. Ahora, había nacido, hermanos, este Juan se había concebido en la vejez, y había nacido el Hijo de Dios que había prometido a Zacarías. El Señor lo había prometido, y bueno, sucedió que nació. Era el momento en que aquel matrimonio que no podía tener la presencia de un bebé, hermano, ahora estaban regocijados, estaban muy contentos, y pareciera ser que ellos podían celebrar el advenimiento de este bebé. Pero cuando nosotros nos adentramos en esta lección, nos vamos a dar cuenta que Zacarías no se enfoca tanto en el nacimiento de su hijo, porque Dios lo escoge en ese momento no solamente para ser sacerdote, sino que a Zacarías le da palabra, hermanos, profética, porque cuando Zacarías comienza a hablar enfocado en el Mesías, y esto lo vamos a ver de una manera muy importante. Vamos a ver el nombre de Juan, hermanos. Ahí, cuando en el versículo 57, cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento,
Eso es bien importante, hermanos, porque aquella mujer que ya era imposible que ella concibiera y da a luz, es algo, hermanos, si nos remontamos al pasado, es lo mismo que sucedió con Sara. Sara concibió, hermanos, de 90 años, ¿verdad? Concibió un hijo. Ya, hermanos, esa situación solamente es posible para Dios. Ya es imposible, hermanos, para el ser humano. Por eso, hermanos, es un milagro. Por eso, hermanos, este detalle es muy importante en la palabra del Señor. Pero sucedió algo aquí, hermanos, en el versículo 57, nos dice: cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Ahora estaba la situación: cuando se da a luz a este niño, Zacarías todavía está mudo, no puede hablar, como resultado de la visión, de la revelación que Dios le había dado. Él no podía pronunciar nombre. Pero de allí, hermano, que el niño, a los 8 días de haber nacido, él tenía que, como toda la costumbre de los israelitas, tenía que ser llevado al templo, ser circuncidado a los 8 días, porque esa es la ley para todo judío. Tenía que ser circuncidado y luego ponerle nombre al niño. Entonces todos los familiares, porque Zacarías estaba, hermanos, recluido. Zacarías estaba, hermanos, él todavía con los efectos de aquella visión y estaba mudo. Entonces, hermanos, Elizabeth, los miembros de la familia, sus vecinos, fueron, hermanos, para circuncidar al niño, que en ese momento todavía no tenía nombre. Entonces, los amigos, los vecinos, los familiares, todos ya lo llamaban Zacarías al niño, porque la costumbre en aquel tiempo que al hijo primogénito, todo hijo varón, el hijo primogénito podía llevar el nombre del padre o de algún pariente, de un abuelo, cualquier pariente podía llevar el nombre. Pero de momento le comenzaron a llamar quizás Zacarías al niño. Y Elizabeth no se va a llamar Zacarías, Juan se va a llamar. Pero yo pienso que allí hubo quizás una pequeña discusión o confusión. Quizás los familiares, los amigos dijeron: pero ¿cómo, mujer? Si no hay ningún Juan en la familia. ¿Y por qué le robas el derecho a tu esposo Zacarías? Le robas el derecho de no ponerle a su primogénito el nombre de él. Porque déjeme decir, hermano, que los padres se sienten con un orgullo santo. Se sienten muy orgullosos de que su hijo primogénito lleve el nombre de él. ¿No es cierto? Algunos, si este se llama Juan, como no quiere perder el nombre, se llama Juan. Y el segundo hijo que le nace también le pone Juan, pero Juan segundo. Le nace uno y Juan tercero. No quiere perder su nombre. Entonces, hermanos, ven que cuando alguien lleva el nombre de su padre, el padre se siente contento. Cuando va a la escuela este niño y que saca buenas calificaciones y que tiene buena conducta y es excelente el muchacho, inquieto, pero tiene excelencia en muchas cosas, ¿cómo cree que se ha de sentir el padre? Se siente orgulloso con ese orgullo santo, ¿verdad? Se siente, hermano, emocionado por los logros de su hijo, por todo lo que gira en torno a su hijo. No digamos así el nombre. Entonces, aquí había una situación. Ya le decían Zacarías, le decían, no sé cómo el diminutivo, cómo se lo decían. Zacarillitas. O algo le decían al niño ya. Pero Elizabeth le dice, no se va a llamar Zacarías el niño. El niño se llama Juan, pero mujer. No hay nadie que se llame Juan en la familia. ¿De dónde se te ocurre esto? Tú no tienes la autoridad para ponerle ese nombre. Vamos a ir donde Zacarías.
vamos a ir donde su papá. Pero su papá estaba mudo, ¿verdad? Entonces, si llegan donde Zacarías, ¿cómo se ha de llamar el niño? Y Zacarías, hermano, tomó una tablilla y empezó a escribir y dice: Juan se va a llamar. Entonces, hermano, hubo confusión en esta gente, porque ese nombre, hermanos, no era un invento ni de Zacarías ni de Elizabeth, era el designio de Dios. Amén. Así venía por mandato, porque, hermanos, ese nombre Dios lo había dado, como el nombre Jesús. Hay personas que les gusta ponerle Jesús, ese nombre, a sus hijos. ¿Por qué? Porque tiene algo muy importante. Pero, hermanos, aquel nombre Jesús no surgió, hermanos, porque le gustaba a las personas. Ese nombre, hermano, originalmente su significado era salvación. Y hermano, el destino de este niño era ese: venir a salvar a su pueblo, pero a un gran costo. Entonces, hermanos, el nombre Jesús también significa salvación. Entonces, el nombre fue dado por la misión que él traía. No porque nosotros le ponemos nombre a nuestros hijos, hermano, un nombre que atraiga interés para nosotros, o un nombre que lo oímos bien. A veces los hispanos le ponemos nombre a los niños que nosotros podemos, hermano, pronunciar. Allá en una familia a su hijo le puso Ronald Reagan. Y se dan esos casos. Y les ponemos nombre. Hubo algo que se estaba sucediendo aquí en México de un cura. Estaban poniendo nombres muy enredados a los niños. Y él fue determinante y dijo: no, y él estaba poniendo los nombres y lo demandaron. Este se va a llamar José, dijo. Este se va a llamar Joaquín. Este va a llamar nombres que podamos pronunciar, y se metió en un problema. Así que cada quien le pone a su hijo como quiere, ¿verdad? Pero en el caso de Juan no era así. Ellos querían ponerle Zacarías, pero Dios había dicho que Juan se iba a llamar por esa misión. Hermanos, es una bendición. El otro texto, hermanos, cuando leemos el verso 58, y dice: y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Aconteció que al 8º día vinieron para circuncidar al niño y llamaban con el nombre de su padre Zacarías. Así lo llamaban, ¿verdad? Zacarillitas le decían, quizás. Lo llamaban con el nombre de su padre. Ya vio cómo estos vecinos ya le decían Zacarías al niño. Entonces, pero nosotros nos vamos a dar cuenta. Aconteció que al 8º día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre Zacarías. Pero respondiendo su madre dijo: no, se llamará Juan. ¿Verdad? Ahora, hermanos, pero respondiendo su madre dijo: no, este se va a llamar Juan. Ahora, ¿por qué cree usted, hermano, que los parientes de Elizabeth se sorprendieron de que ella quisiera que su hijo se llamara Juan? Hermanos, como dije al principio, la sorpresa de ellos es porque tenían como costumbre ponerle el nombre de su padre a sus hijos. Ahora, esto lo hacían con su hijo primogénito, pero hay gente que no se conforma con su hijo primogénito, es decir, con su primer hijo. A todos le quieren poner su nombre, ¿verdad? Y yo respeto porque hay personas aquí. ¿Hay alguien aquí que lleva el segundo nombre? ¿Se llama José II o Juan Pablo II? José III, José IV? Bueno, dependiendo cuántos hijos se tengan, hay familias que se llaman José todos los que sean varones, ¿verdad? Sí, díganos usted algo, hermano. Todas mis hermanas son José. Entonces, mire, ya ve que le estoy atinando. Todos los hermanos de él son José. Tiene otro nombre. ¿Ah? Tiene otro nombre, pero su nombre es José. ¿Por qué? Porque, hermano, significa mucho para estos padres. Sí, hermano.
y María Cristina. Es que eso sucede, y eso no sucede solamente aquí, en las mejores familias. Sucedía allá en el antiguo tiempo. Eso sucedía, hermano, era una costumbre. Y donde la persona, hermano, no quería perder su nombre. La persona quería, hermano, que su nombre se mantuviera. Es como cuando los padres tienen una hembra, una hija. Hermanos, ya piensan que está bonita la niña, cachetoncita y lo que quiera, bonita, y empiezan a mimar a la niña, pero tienen en su corazón que se les va a ir el apellido. Todo está bien, pero el apellido lo van a ir perdiendo. Y entonces, por ejemplo, los hermanos Velázquez tienen su hija, y su hija no, hermano, todavía no aceptaba. Quizás de momento que se sentía quizás extraña que la llamaran Gaby Hernández. Oiga, y hermano Oscar Velázquez. Pero cuando se casó adquirió el apellido de su esposo. Y aunque, ¿verdad? Los hermanos quisieran que se mantuviera el apellido Velázquez, pero ya era Hernández, ¿verdad? No estoy diciendo de buena forma, hermano, ¿verdad? No se ha perdido el apellido, ahí está, pero está más escondido todavía. Pero hermano, esa era la situación. Lo tradicional era que los varones primogénitos o el primer varón recibiera el nombre de su padre o de algún antepasado. Y esto de llamarse Juan, hermano, puso en alerta, en confusión a todas estas personas. Ahora, hermanos, y esto es lo importante, que el nombre Juan había sido revelado. Al parecer, hermanos, al niño ya lo llamaban de esa forma. Y cuando lo oyó Elizabeth, ella dijo radicalmente: se va a llamar Juan el niño. Ahora, es importante saber, hermano, que estas personas, al no llevar el nombre de Zacarías, quizás habían familiares ahí, oiga, que empezaron quizás a protestar: se va a perder este nombre. Ya cuando le llame Juan, y si aquel le quiere poner Juan a su niño, Zacarías va a quedar extinguido. No, Zacarías. Y los familiares quizás fueron. Ahí es cuando Zacarías les dijo: se llama Juan. Quizás Zacarías en el fondo, yo hubiera querido que se llamara Zacarías, pero no lo puedo hacer, por eso quedé mudo, ¿verdad? Porque ¿cómo va a ser esto? Yo pues tuve esa duda, pero ¿cómo va a ser esto? Y el Señor le dijo, más bien el ángel de Jehová, Gabriel, le dijo: se va a llamar Juan el niño. Ahora, Zacarías estaba mudo, como vamos a ver todas estas partes. El milagro de Zacarías. Ahora, después de que ratificó que su hijo se llamaría Juan, Zacarías, cuando dijo Juan se va a llamar el niño, ahora en el versículo 64 se nos dice: al momento cuando él escribió se va a llamar Juan el niño, es que obedeció la palabra de Dios. Óiganme, hermano, ¿qué tal? Pensemos un momento, no lo imaginémonos que a Juan se le ocurre: a mí me han dicho que Juan se va a llamar el niño, pero Zacarías dice: le vamos a llamar Zacarías, y escribe en una tabla. Ese hombre hubiera quedado mudo y hasta sordo quizás, porque el mandato de Dios, y esto es lo importante, que estos hombres tenían que hacer exactamente la voluntad de Dios. ¿Qué tal si Zacarías dice: ay, el que me dijo Dios, ese nombre que me dio Dios, no me gusta para nada? Así como hay niños hoy muchachos allí que no sé por qué mi papá me pusieron este nombre. A algunos no les gusta el nombre hoy. Y cuando llegan a mayoría de edad, llegan a los 18 años, dicen, tienen el derecho aquí de cambiarse el nombre. Hay personas que no les gusta. Imagine alguien que se llame Polidecto si no hay nadie aquí. Está bien. ¿Qué tal si a nosotros nos pusieran el nombre según el almanaque o según el día de su santo? No voy a mencionar más nombres porque puede ser de que alguien se llame así, no quiero, respeto todo eso. Pero
Zacarías, hermano, si hubiera dicho no, yo quiero que se llame Zacarías, aunque el ángel me dijo que se llame Juan, pero yo le voy a poner Zacarías, ese hombre se hubiera quedado mudo. Pero este hombre obedeció todo lo de Dios, y el niño, hermanos, sería una bendición. Sus primeras palabras, hermanos, cuando le fue vuelta el habla a Zacarías, cuando dijo que Juan se iba a llamar el niño, le fue vuelta el habla, comenzó a hablar. ¿Qué fue lo primero que hizo Zacarías cuando habló? Bendiciendo a Dios. Bendecir a Dios. Por eso se llama, hermanos, esto Benedictus. Un papa se llamó Benedictus, pero quería llamarse el bendito. Eso significa. Entonces, hermanos, el Benedictus, porque esta palabra en el antiguo tiempo casi se acostumbraba a decir bendito sea el Dios de nuestros padres, bendito sea el Señor, y comenzaban a bendecir. Y es lo primero que hizo Zacarías. Él no renegó del nombre ni renegó de nada. Zacarías lo primero que hizo cuando comenzó a hablar es a bendecir el nombre de Dios. Y algo curioso, no comenzó a hablar de su hijo como querían decir, miren, estoy agradecido con Dios por este varoncito bonito que me ha dado, este niñito que es el gozo de nuestra familia. No comenzó a hablar, porque casi siempre los padres, cuando nace un niño, lo que hablamos es lo mejor de nuestro niño, aunque sea el más feíto de la clase, pero uno dice que es el más bonito. Uno que quiere elogiar lo suyo. Amén. Uno quiere elogiar y quiere ver lo mejor en su hijo. Oh, mi hijo es inteligente. A ver, diga las vocales. Y aunque no se las sabía, pero ya, a mí me las dice allá, yo no sé por qué no las quiere decir aquí, pero uno quiere sacar adelante a su hijo. Entonces Zacarías tenía esa oportunidad de poder engrandecer el nombre de su hijo. Pero Zacarías sabía que a quien tenía que engrandecer es a alguien más. Y que este niño suyo estaba naciendo para algo importante, pero el enfoque importante era en el Mesías. Ahora él comienza a glorificar y exaltar el nombre de Dios. Sus primeras palabras fueron de alabanza al Señor. Él sabía que el nacimiento de su hijo era parte del plan de Dios, pero no era, hermano, el fin de todo esto. El objetivo principal no era esto. Estaba agradecido de que su familia hubiera sido escogida para cumplir un papel muy importante en el plan y los propósitos de Dios. Ahora, hermanos, los que presenciaron este milagro y escucharon las palabras de Zacarías se quedaron atónitos. La noticia se divulgó por todas las montañas de Judea, como dice su palabra. Aquí el verso 65 dice: y se llenaron de temor todos sus vecinos, y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas, y todos los que las oían las guardaban en su corazón, diciendo: ¿quién pues será este niño? La mano del Señor estaba con él. Todos decían: ¿quién será este niño? Porque había nacido, hermanos, en circunstancias muy especiales. Los padres no habían podido, hermanos, procrear un hijo. No había podido Elizabeth concebir. Y en la vejez tienen un niño muy bonito, muy fortalecido, y que incluso también su nombre es especial. Habían muchas cosas para comentar. Entonces, por eso ellos dijeron esto: ¿quién pues será este niño? Estaban con eso, ¿verdad? Queriendo averiguarlo. Era algo fuera de lo usual, hermanos, que Dios le indicara a Zacarías y a Elizabeth que el nombre de su hijo debería ser Juan. Y el nombre de Juan significa Jehová ha sido propicio. Ese es el significado de Juan: Jehová ha sido propicio, ¿verdad? Entonces llevaba un significado muy importante. Ahora, hay una segunda parte, hermanos, en esta lección, y es: Dios bendice, o más bien Zacarías bendice a Dios por la salvación.
Aquí hay una acción de gracias por el Mesías. La acción de gracias, esa es la oración que hace Zacarías. Comienza a agradecer a Dios. Zacarías fue lleno del Espíritu Santo y comenzó a profetizar. Dice, y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Cuando Zacarías fue lleno del Espíritu Santo, comenzó a profetizar. Comenzó, hermanos, a hablar palabras que el Espíritu Santo le estaba dando que hablar. Ahora, bendito sea el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. En este tiempo debemos de notar que no había habido palabra de Dios durante 400 años. Desde Malaquías hasta este entonces no había habido profeta. Se esperaba, ellos estaban esperando al Mesías, pero no viene el Mesías, sino que viene alguien antes del Mesías. Y esto es importante que lo vayamos a notar. Pero aquí comienza con esa llenura del Espíritu Santo. Zacarías comienza a bendecir, comienza a profetizar. El mensaje profético de Zacarías fue expresado como un cántico. Este cántico se conoce por su nombre en latín, benedictus. Es el término latino de la palabra bendito, con que comienza el cántico de Zacarías. Las primeras palabras eran familiares para los oídos de los judíos. Muchas expresiones de alabanza en el Antiguo Testamento comienzan de manera similar bendiciendo al Señor, como el canto que entonamos o el texto clave que tenemos: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Esa era una expresión muy usual en el Antiguo Testamento, bendecir el nombre del Señor de muchas formas. Todos los salmistas, cuando se expresaban ante Dios, comenzaban bendiciendo el nombre del Señor. Aún Jesucristo, cuando los discípulos le dijeron: enséñanos a orar, siempre el Señor les enseñó primeramente glorificar y exaltar a su Padre. Padre nuestro que estás en los cielos, engrandecerlo, bendecirlo. Hermanos, esto era muy usual. Zacarías habló de manera específica en este cántico que se llama Benedictus, y habló específicamente acerca del Mesías. Las palabras que lo revelan se encuentran en varias frases que usó, como ha visitado y redimido a su pueblo. En este texto usted lee porque ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador. Habla de un poderoso Salvador y habla y la casa de David su siervo. También hay otra expresión, la expresión ha redimido. Era significativa para aquellos judíos que esperaban con anhelo al Mesías. El pueblo de Israel con anhelo esperaba la redención. En otras palabras, siempre habían vivido bajo la opresión de otra nación. Entonces Israel esperaba una liberación política. Y entonces, hermanos, con ansias estaban esperando eso. Cuando comienza Zacarías a profetizar: bendito sea el Señor porque nos ha redimido, nos ha dado liberación, nos ha dado salvación. Ahora, ¿de qué está hablando Zacarías? ¿Que acaso en Juan está esa redención en su Hijo? ¿Que acaso la salvación está en su Hijo que ha nacido? Porque comienza a hablar este hombre, padre de familia, que acaba de tener este bebé como de 8 días de nacido, y empieza a hablar de redención, de salvación. Bendito sea el Señor porque nos ha dado salvación, liberación, nos ha dado redención. Y también dice un poderoso Salvador. Se refería directamente a quien tendría el poder para liberarlos. En esta profecía no está hablando de su hijo Juan. Esta profecía está yendo más allá, pero lo está
está profetizando en el momento que ha nacido su hijo. Y vemos aquí que esa bendición, esa profecía, no está hablando de su hijo, está hablando de alguien más, está hablando del Mesías. Vamos a compararlo, hermanos, esto con el Salmo 132, versículo 17. El Salmo 132, 17 dice: allí haré retoñar el poder de David. He dispuesto lámpara a mi ungido. Está hablando del Mesías. Y allí, hermanos, donde Dios afirma que haría retoñar el poder de David. Salmo 132, 17. Ahí haría retoñar el poder de David. ¿Qué quiere decir con estas palabras Zacarías? Usando esto. Ahí haré retoñar el poder de David. ¿Qué significan estas palabras? Ahí haré retoñar el poder de David. ¿Qué significaba? Zacarías está hablando por el Espíritu, está profetizando, pero ¿qué está diciendo? Ahí haré retoñar el poder de David. ¿Qué tiene David para que sea bueno que retoñe? Fíjense que la época de David se le llama en Israel la época de oro. ¿Por qué? Porque en el reino o el reinado de David no estuvieron pagando impuestos a otra nación. No estuvieron bajo el dominio de otra nación. Ellos eran soberanos. Ellos, hermanos, allí cobraban su propio impuesto, pero era para la nación. No estaban, hermanos, no estaban pagando impuestos, no estaban dominados por un pueblo extranjero, sino que ellos eran soberanos. Ellos, hermanos, eran libres. En la época de David, cuando aquí dice haré retoñar el poder de David, ese salmo traído en estas palabras aquí de Zacarías, lo que está significando, hermano, que según el pueblo judío, cuando iba a venir el Mesías, lo iba a liberar de esa opresión de otros países. En este tiempo, cuando está hablando Zacarías, el pueblo estaba dominado por Roma. El imperio que dominaba era Roma. Los judíos tenían que pagar impuesto a Roma. Hermanos, la gente, los gobernantes, estaba el emperador en Roma, pero también estaban los gobernantes, hermanos, de estos pueblos y de ese imperio, eran romanos. Entonces tenían que estar pagando los impuestos y todo este tipo de cosas. Y los judíos querían ser libres. Cuando oyen estas cosas de que haré retoñar el poder de David, ellos dicen: ya viene la liberación nuestra. Zacarías empieza a hablar de este redentor, empieza a hablar de este libertador, empieza a hablar, hermanos, de ese salvador. Los judíos prácticamente se emocionan con las palabras de Zacarías. E incluso vamos a irnos un poquito adelante. Allá en el libro de los Hechos, cuando Jesús le dice a los discípulos: no se vayan de Jerusalén hasta no recibir la promesa del Padre. Luego, después de haberla recibido, ustedes me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Me van a ser testigos. Entonces, y esta respuesta vino a consecuencia de ¿qué? Esta respuesta de Jesús vino a consecuencia de una pregunta que hicieron los judíos. ¿Cuál fue la pregunta? Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? ¿Oh? Hechos 1. Le dijeron: ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Le dijeron los discípulos. Y Jesús les dice: no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis, Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros
el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Entonces, veamos ese panorama. ¿Cuál es el pensamiento de los discípulos acá? ¿Restaurarás el reino de Israel en este tiempo? ¿A qué se estaban refiriendo? Estaban pensando políticamente. Estaban pensando porque ya no querían estar bajo el dominio de cualquier imperio. Ellos querían ser soberanos. Ellos querían, hermanos, vivir libres. Entonces, eso es lo que añoraban. Cuando oyen aquí a Zacarías, que está hablando de Redentor, está hablando del Salvador, de un poderoso Salvador, para ellos estaban muy contentos, estaban emocionados. Pero hermanos, ahora, y habla también, no solamente de la salvación, sino la casa de David, su siervo, es una clara referencia al Mesías. Vamos a ver ahí el versículo 69. Y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Eso lo está hablando Zacarías. La casa de David, su siervo. No está hablando de Juan. Recuerden que Juan es de la tribu, iba a venir de la tribu de Leví, porque su padre Zacarías era levita. Y entonces David pertenecía a la tribu de Judá. De la descendencia de Judá tenía que ser el Mesías. Entonces, hermano, aquí Zacarías nos está hablando, profetizando acerca, hermanos, de esa bendición, la casa de David, su siervo. Está hablando, hermanos, propiamente del Mesías. La acción de gracias que tiene Zacarías por el Mesías. Esa acción de gracias, hermano. Según el cántico de Zacarías, ¿qué papel desempeñaría el Mesías? ¿Qué papel iba a desempeñar el Mesías? Libertar al pueblo, tendría misericordia de sus seguidores y cumpliría el pacto que Dios había hecho con su pueblo. Esa era una de las cosas importantes del Mesías. Iba a libertar al pueblo. Ahora, pensemos en la forma política. Eso es lo que esperaba el pueblo. Era un libertador. Prácticamente a lo que esperaban era como un caudillo. Era un libertador. Pero todo estaba enfocado de una forma política. Y entonces, pero aunque el pueblo de Israel políticamente fuera liberado, siempre había corrupción en sus vidas. Nunca iba a ser eliminada esa situación pecaminosa ante Dios. Aún conociendo el pueblo a Dios, abrogaban sus estatutos. Dios les decía que no tenían que adorar dioses ajenos, y es lo que hacían. Antes de que el pueblo cruzara el Jordán y fuera a Canaán, Dios les volvió a dar los 10 mandamientos, porque era una generación que cuando se dieron los primeros 10 mandamientos allá en el Sinaí, esa gente adulta oyó, pero los pequeñitos había que anunciarles esa misma ley, y lo hace en Deuteronomio. A punto de entrar a la tierra prometida se los volvió a repetir. ¿Por qué? Esta gente debería de ir consciente que Dios es Dios y que no pueden adorar otra cosa que no sea Dios. Porque si hay pecados abominables, la abominación más grande para Dios es que alguien tenga otros dioses aparte de Él. Porque no hay otros dioses. Dios es el único Dios, creador de todas las cosas. Por Él vivimos, por Él existimos, por Él nos movemos. Él nos da la vida. Él ha dado todas las cosas propicias para que nosotros podamos vivir. Nos ha dado todo lo necesario. Una criatura, algo creado por el hombre, no puede hacer tal cosa. Por eso Dios dice: no tendrán dioses ajenos delante de mí, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad. Pero ¿qué es lo que hizo primero el pueblo? Allí en Canaán se hicieron hermanos de Astarot. Los Baales adoraron a los dioses de los amorreos, de los jerjeseos, de los heveos, de todos los feos, y de todo hicieron dioses. Adoraron otras deidades,
¿Qué es lo que estaba haciendo el pueblo allí? Una abominación. Estaban desobedeciendo a Dios. El pueblo podía ser libre de cualquier régimen, pero podían seguir siendo esclavos, viviendo una vida lejos a Dios. Y Dios había constituido a Israel en el antiguo tiempo para que él fuera luz a las naciones. Pero en lugar de ser luz, el pueblo de Israel se constituyó pueblo santo, sagrado, pero hermano, comenzó a dar malos ejemplos. Una pregunta: ¿qué es lo que espera Dios de su iglesia en este tiempo? Fidelidad de amor. Fidelidad de amor, pero que seamos luz también a las naciones, ¿verdad? El Señor dijo: una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se pone una luz debajo del almud, sino sobre el candelero, para que alumbre a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, y vean vuestras buenas obras y glorifiquen al Padre. Lo que este mundo necesita es ver la luz de un pueblo. ¿Pero qué pueblo? El pueblo escogido por Dios. Bueno, el pueblo elegido por Dios. Para pertenecer a ese pueblo hay que hacer un acto de fe en el Señor Jesucristo como el Salvador personal. Entonces, una vez que ya hemos aceptado a Jesucristo, nos constituimos en luz de este mundo. Jesús dijo: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, si no se pone sobre el candelero, para que alumbre a todos los que están en casa. Y nos dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Entonces nos ha puesto como luz en este mundo. Somos la luz de este mundo. Así era Israel en su tiempo. Pero Israel, ¿qué es lo que hizo? Que, hermanos, hizo que Dios, hermanos, se apartara. No es que Dios se apartara, sino más bien restringió, hermanos, el plan que él tenía, porque el pueblo había escogido, había determinado su propio camino. Empezaron a adorar a Dios, y por eso les vino, hermano, una esclavitud, los babilonios. El pueblo se había dividido en dos partes. Se había dividido, hermano, en las tribus del norte y las tribus del sur. Las dos fueron cautivas, uno por el imperio asirio y Judá fue por Babilonia. ¿Pero por qué? Se habían apartado de Dios. Ahora el pueblo necesita libertad, liberarse, hermanos, pero no tanto de lo político, sino de sus propios corazones. Se habían alejado de Dios, y Dios está más interesado en que la gente se vuelva a Él. La gente se vuelva a Él. Pero la gente no podía, hermanos, sin que alguien fuera ese poderoso Salvador. Por eso Zacarías está hablando de un poderoso Salvador aquí. El cántico de Zacarías también indicaba que el Mesías haría misericordia con nuestros padres. Vamos a ver aquí: para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto. Porque Dios había hecho un pacto y Él lo iba a cumplir. Por último, Zacarías dijo que el pacto con Abraham se cumpliría por medio del Mesías. Jesús vendría al mundo a sellar un nuevo pacto. Entonces, hermanos, Jesús venía a hacer el cumplimiento de ese pacto que se hizo con Abraham. ¿Cuál fue el pacto que Dios hizo con Abraham? Que en este Mesías se iba a cumplir ese pacto. En ti, le dijo Dios a Abraham, serán benditas todas las familias de la tierra, no solo Israel. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Ahora Cristo, cuando viene, no viene únicamente por su pueblo. En la gran comisión les dice a los discípulos: por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Ese pacto se cumple, ese pacto abrámico se cumple en Jesús. Por eso es importante la venida de este Mesías. Nosotros no tendríamos parte con Dios si no viene Jesucristo. Porque el pueblo seguiría, hermano, esperanzado que Israel es salvo. Pero bendito sea el Señor que a través de Jesucristo, ese pacto del Mesías, hermanos, de dos pueblos, judíos y gentiles, ha hecho un solo pueblo que se llama la iglesia de Jesucristo. Hoy Jesucristo no viene por un pueblo, hermano, específico. Hoy viene, hermano, por su iglesia, que está compuesta, hermano, de cualquier persona de toda raza, tribu, lengua, nación, que
ejerce su fe o invita a Jesucristo, lo acepta como su Señor y Salvador. Por eso son importantes las palabras de Zacarías. El pueblo no las comprendía en ese momento. Pero hermanos, Zacarías comienza a profetizar de una manera excelente. Ahora, bendice a Dios. Esto es específicamente la misión de Juan el Bautista. Zacarías bendice a Dios por el precursor del Mesías. Un precursor es uno que viene antes de. Y esta era la misión de Juan el Bautista. Juan el Bautista vino como precursor. Venía anunciando a aquel de quien Zacarías se enfocó más. Zacarías no se enfocó tanto en su hijo, aunque él estaba contento, pero más ardía, hermano, el mensaje que Dios le había dado. Comenzó a profetizar, y hermanos, del Mesías, y que su hijo, lo que era un precursor. Venía dentro del plan maravilloso de Dios, venía con un papel muy importante, pero venía en calidad de precursor. La misión de Juan. ¿Cuál era la misión de Juan? Hermanos, preparar el camino del Señor. Llamó al arrepentimiento a todas las personas que se volvieran a Dios. Quiere decir que el pueblo estaba alejado de Dios. Habían habido 400 años donde no hubo palabra de Dios. Y después de 400 años viene el último de los profetas. Esto es muy claro, hermano. ¿Quién dije que era Juan? El último de los profetas. Fue el último profeta. Amén. Amén. ¿O no amén, hermano? Amén. Juan fue el último de los profetas que venían anunciando al Mesías. Todos los profetas hablaron del Mesías. Juan fue el último que habló profetizando acerca del Mesías. Y dice allí, hermano: y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar su camino. Está hablando de otro. ¿Y aquí quién está hablando? ¿Quién está hablando ahí en ese momento? Está hablando Zacarías. Claro, profetizando. Pero no, cuando dice, y tú, niño, no está hablando de su hijo. Dice, y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado. Está hablando ahí de su hijo. Porque irás, en esta segunda parte habla de otro. Porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Y Juan, cuando llegó a edad adulta y en su ministerio, él dijo, porque los que habían seguido a Juan, ya cuando Juan tenía ya allí esa edad, como unos, digámosle ahí como 30 años, si queremos aproximar, entonces le dijeron, Juan, como por aquellos que se arrepentían, tenía una señal, el bautismo. Todos los que se querían arrepentir venían al río Jordán para bautizarse por Juan. Entonces le seguía mucha gente, pero dentro de ellos, de esa multitud, venía Jesús para ser bautizado por Juan. Ahora, ya cuando Jesús se bautizó, comienza su ministerio, muchos de los seguidores de Juan comenzaron a seguir a Jesús. Qué tremendo cómo se habrá sentido el pastor, ¿verdad? Que ya estaban siguiendo a otro. Juan tenía una congregación tremenda. Multitudes estaban siguiendo a Juan, pero ahora que viene Jesús, muchos le seguían. Y los discípulos de Juan le dijeron al Señor, a Juan el Bautista, maestro, muchos de tus seguidores hoy lo están siguiendo a él. Y Juan el Bautista, un predicador enérgico, un predicador tremendo. Fíjate la palabra, la predicación de Juan el Bautista. ¿Cuál era la predicación? He aquí el hacha está puesta la raíz, todo árbol que no da fruto será cortado. Santo, qué predicación, ¿verdad? Una predicación. Pero tenía, hermano, humildad este hombre. Era directo para hablar, pero tenía humildad. Cuando le dijeron sus discípulos, están siguiendo a Jesús y a ti te están dejando, ya se fueron con Jesús. Y dijo él, no les dije yo que viene otro tras mí, que es más poderoso que yo, al cual yo no soy digno ni encorvado
desatar la correa de su calzado. A él le conviene crecer, a mí menguar. Él va a tomar el puesto y yo me debo de alejar. Juan estaba bien definido también en su misión. Yo solo soy, hermano, yo solo soy la voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. Ese soy yo, la voz, ¿verdad? La persona que está preparando el camino del Señor. A él le conviene crecer, a mí menguar. Entonces, ¿qué estaba diciendo Juan? A él tienen que seguirlo. A él síganlo. Él es el Mesías. Él es el Salvador. Él es el Señor. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Él tiene que crecer, yo menguar. Juan sabía su posición, pero Zacarías en su profecía bendice al Señor por el precursor. El precursor es Juan el Bautista. Precursor es el que viene preparando el camino del Señor para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Juan el Bautista no podía perdonar pecado, solo Dios. Y Jesucristo es, además de ser el Mesías, es Dios. La salvación mesiánica, por la entrañable misericordia de nuestro Dios con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Ahí estuvo en lugares desiertos. El niño crecía. Aquí está hablando de Juan. Creció en los desiertos, andando ahí como el Espíritu le iba guiando. Dice que Juan, la comida, como se alimentaba, mucho de su alimento, de su dieta alimenticia, eran langostas. Pero no son esas lobster, porque él estaba en el desierto. Si hubieran sido lobster o langostas de esas, qué feliz. Comía chapulines, saltamontes. Esas son las langostas en el desierto. Y entonces él comía, su manjar favorito eran langostas o chapulines o saltamontes con miel silvestre. ¿Cómo cree que sabe esto? Pero hermano, el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Se manifestó a Israel como el profeta y hermanos, él hablaba y preparó el camino del Señor. Así que hermanos, pero tanto Zacarías como Juan se enfocaron en darle la gloria al que es, el que era y al que ha de venir, el Señor Jesucristo. Él es el Salvador, Él es el Mesías y Él es digno de toda gloria y de toda honra. Aún Juan el Bautista, que merecía, hermanos, tomar mucho crédito, él mismo se hizo a un lado y dio la gloria a Jesús. A Él le conviene crecer, a mí menguar. Que el Señor les bendiga, hermanos, y adoremos, glorifiquemos al Señor por el Mesías. Hermanos, nos despiden.